bienvenidos al Círculo Militar. Nos encontramos por cuarta vez en esta sala del Círculo Militar, su sede central, para continuar desarrollando nuestro programa cultural, que este año tiene la particularidad de tratar con prioridad dentro del tema de la defensa. Quienes constituimos la comisión directiva de este círculo que yo presido, consideramos que el tema de la defensa nacional es un tema prioritario como resultado del estado en que se encuentran nuestras Fuerzas Armadas. Por eso decidimos denominar a estas jornadas de defensa nacional y de las Fuerzas Armadas para la próxima década. Quienes organizamos estas jornadas decidimos invitar a participar y a exponer a principales referentes de los distintos partidos políticos y también del pensamiento nacional. Lo hicimos en la primera jornada con el doctor Jorge Dilelo, que está hoy acá presente, porque el señor fiscal elaboró un informe sobre el estado en que se encontraban nuestras Fuerzas Armadas, una investigación preliminar, en la cual intervinieron los ministros de Defensa y distintos oficiales de las Fuerzas Armadas. Es un informe oficial, muy sustancioso, y que fue la base de nuestra decisión para continuar con esta jornada de defensa. En segunda instancia, o la segunda jornada, participó como expositor el viceministro de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, el diputado Carlos Fernández. En la tercera jornada de defensa participó el licenciado José Luis Esper, economista, docente y precandidato a presidente de la Nación por el Partido Libertario. Hoy tenemos en esta cuarta jornada de defensa al senador nacional Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque justicialista del año 2002 y precandidato a presidente por Alternativa Federal. Al señor senador le agradezco particularmente su presencia acá, porque sabemos de lo difícil que es su agenda, más en un año electoral. Así que, señor senador, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta Casa de los Oficiales. Como integrantes de las Fuerzas Armadas en situación de retiro, nos preocupa particularmente que nuestra flota de mar navegue muy poco, con muy poca capacidad defensiva. Nuestros astilleros no están funcionando. Se reparó el almirante Irizar, se tardó 10 años y creo que se pagó el doble de un rompehielo nuevo. El Ara San Juan, que fue el inicio de la investigación del doctor Dilelo, entró en astilleros en el año 2008 y sabemos cómo terminó, trágicamente. Nuestra Fuerza Aérea, sus aviones, no vuelan. Los pocos que vuelan no tienen capacidad de interceptación supersónica. Y mi querido ejército no tiene los efectivos necesarios, no tiene la capacidad de transporte y su capacidad de combate está reducido al mínimo. De las 14 fábricas militares
que teníamos funcionando como polo de desarrollo industrial y social, solo funcionan 4. Y la planta TANSE, que hacía el mantenimiento de nuestros vehículos de combate, ha perdido su capacidad. Ante el grave estado de indefensión en que hoy actualmente nos encontramos, particularmente nos preocupa el avance del narcoterrorismo en la región, las migraciones ilegales, la extensión de nuestro territorio y de nuestro litoral marítimo, la instalación de una base dentro de nuestro territorio controlado por ejércitos de otra potencia, la explotación y la exploración de nuestros hidrocarburos. Nos preocupa la ocupación de nuestras Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Nos preocupa cómo va a terminar definitivamente el Tratado Antártico, en razón que dentro de nuestro sector, Brasil posee el mismo sector, ya tiene base instalada. Y sobre nuestro sector antártico también tiene su proyección Brasil, Chile y Gran Bretaña. Nos preocupa la definición sobre los hielos continentales. Hay 2.000 kilómetros cuadrados en disputa con Chile. A pesar de esta situación, el deterioro económico que estamos sufriendo no ha mermado. En 35 años, del 3% del Producto Bruto, hoy no llegamos al 9%. Pero de ese 9%, el 85% se va en gastos de personal. El 4% en inversiones, el 0,9%. El 0,9%. El 0,9%, perdón. Bueno, uno tiene esperanza. Esperanzas para los próximos 10 años. Casi lo estamos comprometiendo, doctor. El 16% está destinado a capacitación. Y todos sabemos que nuestros soldados, en las distintas jerarquías, además del aula, necesitan el terreno y necesitan la práctica de combate, que es costosa. Formar un piloto es muy caro y lleva muchos años. También como integrante de las Fuerzas Armadas que somos, nos aflige nuestro salario. El pago con falsos suplementos también trajo una grieta dentro de las Fuerzas Armadas, entre el personal retirado y el personal en actividad. Esto comenzó por allí en la época del gobierno del doctor Menem. La recuperación de nuestro salario es muy difícil, nos cuesta mucho. Hoy actualmente el 25% es no remunerativo, es decir, que lo cobra el personal de actividad, y remunerativo es el 85%. Casualmente hoy la Corte se pidió sobre un caso, el caso Sosa, de la resolución 1305 para tratar este tema, con lo cual serán nuevos juicios al Estado. Pero además tenemos el problema de la jerarquización. Hoy nuestro ejército, nuestras Fuerzas Armadas, hay dos tenientes generales, el jefe del Estado Mayor Conjunto y el jefe del Estado Mayor General del Ejército y de la Armada y la Fuerza Aérea, digamos, 4 hombres. Su sueldo es 4 veces mayor que el de un soldado que recién comienza, un soldado voluntario. Nos habían prometido que íbamos a llegar al 5.35. Nos quedamos en el camino y no llegamos. Es decir, que todo este programa que estaba previsto, que iba a finalizar en el año 2008, todavía nos falta un 25% para cobrar lo que la ley dice que debemos cobrar. Nos preocupa la modificación que se realizó sobre el Código de Justicia Militar. Nuestro Código de Disciplina de Justicia Militar fue reemplazado por un
código de disciplina y desaparecieron los tribunales de honor. Creo que todas las profesiones tienen tribunales o tienen alguien que trabaja sobre la cuestión ética de la profesión. Nosotros, los militares, que estamos por vocación y que nos guían los valores fundamentales, por sobre todo el honor, no tenemos nuestros tribunales que nos juzguen éticamente en nuestros procedimientos. Nuestra educación militar también fue modificada por decreto por un grupo de expertos que comenzó a trabajar en el 2008. Hoy quienes conducen la educación militar no son militares. La Escuela de Defensa, creada por el general Perón en el año 1950, en su directorio no hay militares. Nos preocupa nuestra caja de retiro, creada por nosotros en el año 1934. Por decreto, en el año 2007, se modificó su directorio, impuesto por el Ministerio de Defensa. Si bien, últimamente, hace no más de un mes, fue designado un general como presidente de nuestra caja de retiros y pensiones, pero el decreto no fue, o la ley no fue modificada. Nos preocupa que nuestra caja, el año pasado, por única vez, nos tomaron casi 6.000 millones de pesos para gastos operativos de la fuerza, por única vez. Pero con solo una parte de lo tomado, que no llega a 2.000 millones de pesos, se hubiese solucionado el problema de la jerarquización y del 25%. Como no tenemos capitalización prácticamente en esto, hoy los créditos hipotecarios, entiendo que es por eso, están suspendidos y los personales que se otorgan al personal se dan un máximo de 70.000 pesos, que es la mitad del sueldo de un funcionario de ese instituto. Últimamente nuestra obra social, que era en el caso del Ejército una obra social autónoma, autárquica, fue unificada creándose el IOFA con las otras tres Fuerzas Armadas, con las otras dos fuerzas. El directorio no es conducido por personal militar porque no estamos capacitados a pesar de haberla creado, pero el directorio es impuesto por el Ministerio de Defensa. Finalmente, doctor, muy particularmente nos preocupa la situación de nuestros camaradas detenidos. Por muchos años detenidos y con muchos años de edad, sin causa fundada, ¿verdad?, en decisión judicial. Muchos de ellos padecen enfermedades y se encuentran realmente en estado crítico. Ya han fallecido 503 y en este último gobierno más de 163. Y no hay un juicio definido sobre ellos. Pero a pesar de todo esto, doctor, que rápidamente he tratado de ser lo más breve posible en nuestra situación, la numerosa familia militar tiene esperanzas y quiere ser protagonista en la próxima década de un cambio de nuestra Argentina. Para mí es un gran honor estar aquí en el Círculo Militar, en este edificio imponente e histórico, y transmitirles algunas breves reflexiones para luego poder intercambiar algunas opiniones y nutrirnos colectivamente también del camino futuro que tiene que transitar la Argentina. Recién cuando el general mencionaba los porcentajes que tiene hoy asignada las Fuerzas Armadas en el presupuesto nacional, son un poco más bajos que el 0,9. Hay una declinación y un proceso de decadencia en términos de la inversión en las Fuerzas Armadas desde el año 1981 en adelante y que ha sido patrimonio de toda la decisión tomada por los partidos democráticos.
El 3.5 había sido uno de los puntos más altos, 1981, antes de la Guerra de Malvinas. Hoy, lamentablemente, la infraestructura militar, todos sabemos que es muy precaria y que Argentina es un país con una fuerte indefensión, en una política que yo califico de suicida. Si bien hoy no hay escenarios de conflicto como en los 60 y en los 70, que estaban abiertos con países limítrofes latinoamericanos, fundamentalmente para mencionar dos, era uno Chile y el otro Brasil, algunas de las cuestiones que nos separaban se resolvieron mediante marcos de acuerdos bilaterales, especialmente el Tratado del Bigle que llevó adelante el presidente Alfonsín, y también el proceso de Mercosur entre Alfonsín, Sarney, continuado luego por Carlos Menem, resolvieron los conflictos y las relaciones fueron responsables, razonables entre todos los países que integran el Mercosur. Indudablemente que la Argentina, en un mundo complejo, un mundo difícil, un mundo más egoísta, un mundo más cerrado, en donde se están produciendo cambios como el Brexit, la propia decisión del presidente americano de cerrar la política económica americana, procesos que se están viviendo en Italia donde aparecen los nacionalismos, el reverdecer de nacionalismos duros, muy propios de este mundo, donde la inmigración que pueda venir también de los países de Medio Oriente con complejidades ligadas al narcotráfico o al delito, están ocurriendo, y este es el mundo que estamos viviendo y que algunos se niegan a reconocer y asumir. Es un mundo más egoísta, no me gusta este mundo, sí, no me gusta, pero es el mundo que vivimos y si no lo entendemos, difícilmente podamos abordar los problemas de la Argentina, porque a mí me gusta repetir lo que decía el general, pero la más importante de las políticas es la política internacional. El que no comprenda el mundo en el que vive difícilmente puede resolver los problemas del país. Así que entender la complejidad del mundo significa que los espacios vacíos en un país, más temprano que tarde, se ocupan. Y lo que hoy no es un riesgo de conflicto bélico ni hay peligro con los países que nos rodean, en un mundo donde las necesidades y los recursos naturales definen incluso ocupaciones de países. Estuve en Palermo 3 días y estuve un día en Catania y el resto de esos 3 días en Roma. El ejército está en la calle, cada 200 metros hay una tanqueta del ejército, un vehículo del ejército, los militares están con fusiles pesados en la calle, controlando la seguridad y el riesgo del terrorismo, y tienen una presencia impresionante. Después están los carabineros, después está la policía estadual. En la Argentina este debate sería imposible. Bueno, yo creo que hay que darlo. Me parece que hay que darlo por lo menos en el espacio vital de la frontera. Por lo menos hay que tener atribuciones propias que la ley le otorgue a las Fuerzas Armadas para poder repeler ejércitos irregulares de narcotraficantes que operan sobre las fronteras argentinas, el control migratorio ilegal, delincuentes que ingresan al país permanentemente. Este es un país abierto, ingenuo, idiota, porque no saben lo que pasa en el mundo. El primer ministro, funge como ministro del Interior, pero es el primer ministro italiano, Salvini, ha cerrado el ingreso de africanos y senegaleses y nigerianos a Italia. Está cerrado. Y hubo un debate que yo vi en directo en la televisión y también en el Parlamento italiano, en orden a la interpelación que le hacen a Salvini, cuando dice, bueno, estos muchachos que vienen del África, traídos por tratantes de personas, vienen a hacer venta ambulante
y luego venden droga en la calle. ¿Les suena esto? Esto ya ha pasado porque hay organismos internacionales en la Argentina, el ACNUR y un montón de buenos muchachos, que nos compramos todos los caramelos, nosotros compramos todo. Este juego lo compramos completo siempre. Entonces ingresan esta gente, las paran en las esquinas, ocupan el territorio urbano y luego pasan a vender droga. Conocido, Europa ya está, ellos están avanzados, están en evolución. Bueno, este debate también hay que dar. Este debate hay que dar. Tenemos que trabajar en el desafío de instalar el debate militar, la recuperación de la producción para la defensa, defender el mar Atlántico. El otro día me tocó ir al sur con un avión que venía no a gran altura. La costa atlántica, digamos, la plataforma es una plataforma iluminada de día. Ahí están las flotas chinas, están las flotas coreanas, españolas y de toda la nacionalidad del mundo que vienen a depredar el mar argentino. Y no tenemos capacidad operativa para poder controlar. La Fuerza Aérea ha comprado ahora 5 superetenas del Ministerio de Defensa. Bueno, no tenemos ni siquiera aviones interceptores, aviones de vigilancia. Estamos irreversiblemente perdidos. Las riquezas que se llevan ahí podrían servir. La producción vinícola argentina y la pesca argentina podría ser una de las bases de financiamiento, en términos porcentuales, del equipamiento de la Armada. Y los recursos naturales de la Patagonia, petróleo, gas y minería, en un porcentaje también razonable, podría ser el equipamiento de la fuerza del Ejército y de la Fuerza Aérea. Con un poco de imaginación, con un poco de voluntad política, creo que lo podríamos lograr. El futuro de la Argentina está en un riesgo. A ver, el espacio vacío en el mundo de hoy, este mundo tan complicado, no dura para siempre, ¿eh? Alguien lo va a ocupar. Esta visión ingenua y estúpida, carente de sentido estratégico, de visión de la soberanía nacional, de una cosmovisión nacional de lo que significan las Fuerzas Armadas en un país, creo que no hay ningún país del mundo que este debate no lo plantea. Algunos creían, incluso hubo un intento durante este gobierno, que la verdad ni siquiera es un gobierno de derecha. Yo no quiero hablar mal del presidente, tengo un gran respeto por la figura presidencial y siempre he abonado en estos 3 años y 7 meses el camino del diálogo y la necesidad de la gobernabilidad en Argentina y la necesidad de que el gobierno pueda tener su agenda y gobernar el país. Pero hubo alguna idea loca en algún momento, yo la escuché y ustedes también la deben haber escuchado, de que había que hacer una fuerza nacional al estilo Panamá y que había que fusionar alguna cosa. No entienden nada, los muchachos no entienden nada. Este es un país continente, este es un país territorialmente realmente muy importante. Tiene una mirada hacia la Antártida, ocupa el espacio de la Antártida. Si hacemos esquema de integración con países que están en ese lugar, podemos tener una presencia permanente. En fin, yo creo que este debate es de trascendencia, debería ser parte del debate presidencial. Debería ser parte del debate presidencial. Pero bueno, el debate en la Argentina es muy precario hoy, lamentablemente muy pobre, se reduce a los... ¿Cuántos caracteres tiene Twitter? 120, 130. Es muy pobre. Y es un debate muy binario, en donde el pasado no debe volver. El pasado, con aciertos y con errores, tiene que formar parte de la evaluación histórica, no debe volver. Ahora, este gobierno tiene que tener una visión de... Si continúa, tiene que tener una mirada de construcción nacional, una política de unidad nacional, tiene que dejar de gobernar con el esquema electoral de Durán Barba, en donde la confrontación es el único eje verdadero, la polarización, este concepto binario de la política, y tiene que plantearse cómo se encuentra con otro sector de la vida democrática. Para mí la grieta verdadera no es esta grieta que plantean los medios, también muy pobres, el periodismo de paneles, panelero.
la tarde, de la noche, agobiante, de la Argentina de la pobreza, de la ideología del pobrismo. Yo digo que hay una Argentina potente, que tiene esperanzas, que es la Argentina de vaca muerta, que es la Argentina de la producción agropecuaria, que es la Argentina del valor agregado a la producción primaria, la Argentina ganadera, la Argentina de la minería. Hay que hacer minería, hay que hacer petróleo, fracking, hay que desarrollar Vaca Muerta. Vaca Muerta tiene el 3% de desarrollo. Habría que poner a Vaca Muerta dentro de lo que fuera, sería una jurisdicción sometida al área militar. Toda Vaca Muerta sería defensa nacional y militar. La tragedia argentina también está en el debate del 94 de la Constitución. Un debate tremendo donde le cedimos a las provincias los recursos naturales. Perdimos la idea del Estado-Nación y la visión estratégica de un país. Y los pibes en la provincia, con las cuestiones fiscales, venden y transfieren los pozos petroleros a 80, 90 años. No hay política nacional. Y eso lo metimos en la Constitución, y la Constitución no la podemos todavía reformar, qué sé yo. Pero la verdad, yo a veces reflexiono sobre la vida del país, me gusta mucho la historia. Tengo mis dudas existenciales sobre la resolución del gran debate argentino en el 53 y el triunfo de los federales. Tengo mis dudas. No sé si contrafáctico, por supuesto, y es para el debate, pero no sé si la construcción hubiera sido unitaria. Chile tiene un modelo unitario. La política minera la maneja el Estado chileno. La política petrolera, pobre que tienen, pobrecitos, no tienen petróleo, ni tienen gas. Pero igual la maneja el Estado. Lo maneja el Estado. Nosotros tenemos desperdigado la política petrolera. Los muchachos licitan por 15 años y cuando tienen dificultades económicas licitan por otros 30, todavía no se venció el plazo. En fin, no quiero aburrirlos. Podría ampliar un poco más esto. Les quiero decir algo. Yo he sido soldado conscripto en el 71, estuve 14 meses en el ejército. Hice el ejército en un lugar de privilegio, en el comando de Arsenales acá, en donde hoy es el Museo Renault. Ese edificio fue vendido por $9 millones. Una pérdida irreparable porque era un lugar importante. De allí se hacía toda la logística de los arsenales de toda la Argentina y de todas las fábricas militares. Y trabajé además en una empresa de fabricaciones militares. En el año 77 yo me recibí de abogado en La Plata, en marzo del 76 me dieron el título, y a principios del 77, por un aviso que salió en el diario, fui contratado en la empresa Hierro Patagónico de Sierra Grande. Era la empresa llamada IPASAM, una empresa que empezó su desarrollo en la década de los finales de los 60 en la lógica de la defensa. Tenía que ver con los riesgos del enfrentamiento militar con Chile y con Brasil. Y que la Argentina no tenía hierro propio. Y bueno, y Pasán y la mina de hierro es una mina rica con problemas de contaminación con el azufre y otros minerales. No tiene la calidad del Mutum brasilero, pero bueno, junto con Altos Hornos, con Somisa, con Zapla, configuraban el proyecto siderúrgico argentino y la fabricación para la defensa nacional. Frondizi había trabajado mucho en este tema en el 62, lo había proyectado. Finales del 60 se pone en marcha Sierra Grande con IPASAM y yo trabajé ahí. Trabajé y era dependiente de fabricaciones militares. Después, bueno, me retiré de la empresa, bien, y trabajé de abogado en el pueblo y comencé mi carrera política con la Restauración Democrática y fui intendente de Sierra Grande. ¿Qué quiero decirles con esto? Que tengo una visión, digamos, nacional. Tengo una visión de que el país necesita de fuerzas armadas competitivas y jerarquizadas, quizás más chicas de las que tuvimos en algún momento, pero altamente profesionales. Y creo
que las Fuerzas Armadas Argentinas son altamente profesionales, que están probadas en las misiones internacionales, en el MINUSTAH, en las misiones en los Balcanes, en Haití, hasta incluso en Haití hicieron tareas hasta de seguridad interior, y lo hicieron con eficacia y con alto profesionalismo. Los oficiales nuestros jóvenes manejan idiomas, tienen capacitación. Yo creo en la necesidad de reconstruir esto y de Fuerzas Armadas para la democracia, y también en definiciones que hay que tomar en la estructuración del gobierno que viene. El Ministerio de Defensa tiene que haber militares. Puede haber militares. ¿Por qué no puede haber militares? Puede haber civiles también capacitados, pero puede haber militares. Brasil ha nombrado como ministro de Defensa a un general de división. ¿Por qué no poner profesionales de las armas? ¿Quién más que ellos conocen precisamente de los problemas que tienen las Fuerzas Armadas hoy? Este esquema de que el poder civil es indeclinable, que hay que subordinarlo, está bien, es un concepto que era importante en la restauración de la democracia. Hoy me parece también que esto hay que ayornarlo. Y que civiles preparados junto con militares de carrera preparados pueden hacer un mix importante. No hay que poner gente ajena, no hay que poner gente que no sabe nada. Yo trabajé fuertemente, y con esto sí termino definitivamente, en un momento muy clave en el gobierno de Néstor Kirchner, que tuvo una visión nacional, en que el INVAT fuera el principal prestador de la fabricación de radares. Había una lógica ahí que estaba dando vuelta y que le íbamos a comprar radares a Alemania. Salía más caro el mantenimiento del radar que la posibilidad de hacer una industria nacional propia, con tecnología propia, por parte de empresas nacionales. Yo creo que tenemos allí también una posibilidad de generar empleo y volver a recuperar una producción para la defensa con tecnología nacional que pueda ser aplicable a la Armada, al Ejército y a la Fuerza Aérea. Y tenemos recursos humanos para poder hacerla. Y tenemos la posibilidad también de consolidar esas empresas como tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene alrededor de la estructura militar una producción para la defensa con fabricaciones nacionales. Esa tecnología no es delegable, no puede ser contratada en el extranjero porque de lo contrario tenés dependencia después y si tenés problemas no te prestan los repuestos, no te lo dan o no te vienen a hacer el mantenimiento. Así que me parece que la Argentina tiene, así como tiene grandes capacidades superiores a otros países latinoamericanos, superiores, en materia nuclear superiores, en materia satelital superiores. Yo fui a Guyana al lanzamiento de un satélite con el lanzador, por supuesto, que era francés. En Guyana, era una colonia francesa, Guyana una colonia francesa. En el mismo momento que largan el satélite argentino fabricado por INVAT, Australia, un país del primer mundo, largaba un satélite. El satélite había sido contratado a los americanos, fabricado en Estados Unidos, con toda tecnología americana. Argentina, un país pobre, emergente, en vía de desarrollo del sur argentino, con sus técnicos formados en el centro atómico, en Balseiro, formados en las universidades argentinas, estaba largando un satélite con tecnología nacional. Esos son los elementos diferenciadores que todavía nos permiten tener esperanza. Tenemos que poner en marcha Vaca Muerta con todo. Hay que hacer fracking en la Argentina y hay que hacer minería. Hay que decirle a los curitas de pueblo que son buenos, tienen fines loables, que hay que cuidar el medio ambiente, por supuesto, pero no hay nada más contaminante que la extrema pobreza. Y que la minería es el quinto factor de exportación en la Argentina. Hay que hacer minería. Además porque genera empleo calificado. Con esto, y perdonen, quizás he sido muy largo, les dejo mis ideas y bueno, y también la posibilidad de las preguntas.
Dos preguntas. En principio, señor senador, ¿qué mejora en el presupuesto considera necesaria para revertir el proceso de deterioro de las Fuerzas Armadas? Bueno, a ver, en principio llegar a niveles razonables y ir haciéndolo además gradualmente. Este país tiene una conflictividad en materia de recursos fiscales extraordinario, agravados por el ingreso al fondo, con condicionalidades muy fuertes y con un proceso de ajuste fiscal que está en pleno desarrollo, en donde las limitaciones son cada vez mayores. De todas maneras hay que revertir esto. Hay que ir en una tendencia ascendente y hay que poner en potencia a todos nuestros, digamos, nuestras potencialidades, vuelvo a repetir, todas nuestras posibilidades tecnológicas nacionales. Es inviable una asignación presupuestaria que hoy anda, no sé si llega al 0,5 o 0,6, no es 0,9 tampoco. El último presupuesto creo que fue 0,8, 0,5 o 0,8. Bueno, mortal. La verdad que indudablemente que hay que ir aumentando los porcentajes y hay que ir invirtiendo también en prioridades. A mí no me parece mal la compra de superetendar, hay que volver a trabajar también en esquema de vigilancia, qué sé yo. La Argentina tuvo el Pucará, hay que tener aviones de vigilancia en el Atlántico Sur. Eso no es tanto dinero, es aplicación directa a cuestiones que son centrales, que se pagan evitando la depredación. Hay que tener un buque, hay que volver al sistema de ser un socio activo de extra OTAN, pero estar en la OTAN significa tener financiamiento para el armamento, para la capacitación y para el armamentismo. Entonces hay que estar en ese mundo, porque ese fue nuestro mundo. Ninguna cosa rara. A ver, si algo le debo reconocer al presidente Macri, yo no tengo toda una mirada negativa y destructiva. Creo que el presidente Macri ha hecho un esfuerzo importante en materia internacional con las relaciones de vuelta con Estados Unidos, con los países europeos. Ese es nuestro mundo. En los últimos 4 años la señora compró los BRICS, compró China y Rusia, compró, digamos, que el mundo que venía era de los países petroleros, Medio Oriente, Irán, en fin. La ideología de los muchachos que estaban al lado, los Zanini, personajes tremendos, ocultos, Berbisky, estaban ahí, están siempre ahí, y siguen estando. Doctor, entonces, cacho el 9%. El 9% es mucho. No, estamos un punto arriba de, 0,1 arriba de Chile. Pero a mí me parece que tiene que haber, estas son las cosas que conforman parte de política de Estado. Yo le decía al presidente el otro día, es importante, porque la gran divisoria de aguas en la Argentina está entre los que creemos en un modelo democrático, partidos democráticos, con tradición democrática, como la Unión Cívica Radical, como el peronismo, que yo identifico en el espacio del Centro Nacional, no los ligados a la izquierda, esta radicalizada, modelo chavista. Esos son deformaciones. Esos son las deformaciones estúpidas del PC infiltrado, de los muchachos del PC de la capital, del maoísmo, del Partido Obrero, de toda esta lógica de la radicalización en la Argentina, que discute y el reloj de la historia traza 70 años. No hay ningún país de Latinoamérica que discuta las estupideces que discute la Argentina. Se discute sobre variaciones en el modelo capitalista y en el esquema de la intervención del Estado. Nadie sale de la lógica de un capitalismo inteligente. Hoy, indudablemente, el mundo está cambiando y hay que hacer un capitalismo de integración, pero también hay que hacer un capitalismo defensivo, especialmente en empresas que tienen que tener una protección frente al fenómeno chino, que entra y se queda con todo. Donde entran los muchachos chinos se quedan con todo, textiles, zapatos, tecnología. La relación con China en el intercambio comercial son 6.000 y pico de millones de dólares abajo todos los años.
Nosotros le vendemos porotos, ellos nos venden tecnología, nos venden ropa, indumentaria, zapatos. Eso destruye el espacio urbano, destruye las fábricas del conurbano, las textiles, la metalmecánica, la industria. No se puede competir, eso hay que cuidarlo. No se puede ser ingenuo. El sistema puerta a puerta de los muchachos de este gobierno, un modelo del centro de la Recoleta. Cada puerta a puerta hasta $3.000 son divisas que se van y son puestos de trabajo argentinos que se pierden. Es cierto que el mundo está integrado, pero bueno, algunas cosas hay que cuidar, porque cuando se cierra una fábrica del conurbano, una textil, una fábrica de zapatos, una fábrica de productos de tecnología, digamos, o artefactos electrónicos, heladeras, cocinas, ¿dónde va la gente cuando pierde el trabajo? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Va a la depresión? ¿Va a la tristeza infinita? ¿Va al desmantelamiento de su familia? Entonces, esas cosas hay que cuidarlas. Bueno, muchachos, eso no va a entrar. Este mecanismo ingenuo del mundo global de Obama, bondadoso, no existe más. La ministra de Inglaterra, la Theresa May, dijo: se acabó el tiempo libre de la circulación de las personas. La libre circulación de las personas. Se acabó. Se acabó. En Italia no entran más los negros de Nigeria, de Senegal, no entran más. No entran más. Basta. Que se haga cargo, a ver, una definición global de la política de la Comunidad Europea. No es un problema de Italia. El primer ministro español, que de ahora renunció y ganó las elecciones, Sánchez, hizo lo humanista, metió un barco de negros africanos, no lo digo despectivamente el tema este, lo digo para identificar claramente el problema. Le bajaron la imagen positiva de Sánchez, bajó 6 puntos. Se terminaron los barcos en España. ¿Qué quiero decir? Que el mundo es más duro, no deja entrar gente que, inmigrantes clandestinos, ilegales, delincuentes, no entran. Nuestro país no tiene intercambio de información, es un país ingenuo, tarjetita. Todavía manejamos el sistema de migraciones con tarjetas. Y después los jueces argentinos son de lo peor. Hace poco una jueza argentina sensible, buena ama de casa, seguramente buena madre, hace lo mandado, va al supermercado, como mi vieja, buena mujer seguramente. Detienen a 2 delincuentes motochorros colombianos a mano armada, delincuentes peligrosos. Seguramente en Colombia laburaban de sicarios en la moto. Muchos de los que se formaron arriba de una moto delincuentes en Colombia eran sicarios. Asesinaban desde la moto. Los detienen acá en un robo a mano armada con moto y la señora al otro día los suelta con una multa de 700 pesos. Esta es la Argentina estúpida. Es la Argentina idiota, es la Argentina que permite que existan estos jueces. A ver, un uruguayo que fue extraditado, expulsado de la Argentina, porque cometía delitos en la Argentina, a los 10 días estaba de vuelta en la Argentina delinquiendo. Nadie controla nada. Mire, en Argentina se mata a 1,5 cuadras del Congreso, todavía no sabemos las razones. Todavía la investigación no pudo determinar. ¿A quién le van a hacer creer que esos gitanos mataron al voleo a las 6:30 de la mañana? Estaban parados en la plaza del Congreso detrás de un colectivo esperando que la gente pasara. A ver, no nos tomen de estúpidos. Sería bueno que la Argentina sepa por qué no mataron a ese diputado de La Rioja, diputado radical de La Rioja. Sería muy importante saber esto. Y además el crimen ocurrió en tierra de nadie. La plaza del Congreso es un lugar oscuro. Oscuro. Uno cuando va a una capital del mundo y va a ver el Capitolio, va a ver el Congreso, está todo iluminado de día. Les pido que pasen por la avenida Entre Ríos, un lugar marginal. El barrio del Congreso está tomado por pungas, delincuentes, colombianos, peruanos, narcotraficantes, argentinos delincuentes, también hay argentinos, no digo que no. Prostitutas, prostitución, trata de personas, hay todo el juego. Desde Constitución para el Congreso, todo el tiempo está ocupada la ciudad. Y además los gitanos tienen ocupada la segunda plaza del Congreso, la ocupan ellos como si fuera de ellos. Están en la calle. Es una joda, la Argentina es una joda. A ver, en términos de seguridad pública es una joda. Y siguen gravitando ideas nefastas que nos autodestruyen. Nos autodestruyen. Y periodistas buenos, siempre muy sensibles, muy buenos.
porque ellos a la noche requieren de la cuota de humanidad para que la gente le diga qué bueno que es este periodista. El problema también de la Argentina es el problema de la comunicación y de los grandes medios argentinos. Tenemos un problema ahí. Si no abordamos el debate en serio y en profundidad, tenemos un problema en la Argentina. Y este esquema de, yo lo digo, la gente de buena voluntad que quiera venir a trabajar en la Argentina, bienvenida. Ahora tenemos que tener una dirección de migraciones que reprograme y reconduzca al inmigrante, como la tuvimos en el año 20 en el siglo pasado. 1920, 1930 era un ejemplo de una inmigración que se canalizaba a través del hotel de los inmigrantes y le decían, en Río Gallegos hace falta un carpintero, usted tiene que ir ahí. Como hacían los americanos en el hotel que tienen ahí en la isla frente a Nueva York. Hoy cualquiera entra a este país, se instala en cualquier villa de acá de la ciudad, en general están sin trabajo, al poco tiempo tienen un hijo y le damos la asignación universal, es extraordinario. Y en poco tiempo forman parte de los grupos de los planes. Generoso, este país es generoso. Universidad gratuita, gratuita. Salud pública gratuita para todo el mundo. Tour de turismo de paraguayos. 2,5 millones de bolivianos, 600.000 peruanos, 1,5 millones de paraguayos, 600.000 venezolanos. Yo no tengo un discurso xenofóbico. Ahora, no podemos tampoco ser el ajuste social de todos los países pobres latinoamericanos. Yo también digo, como Trump, primero los argentinos, primero los americanos, primero los argentinos. Ahora, también hay que reconstruir la cultura del trabajo. 400.000 venezolanos vinieron al país y están trabajando. Muchos de ellos en tareas de servicio, trabajan. Acá hay un montón de tipos que están en los planes en la villa que no labura nadie. Y que le pagamos los planes. Y que le seguimos pagando los planes y los planes son para siempre. El plan puede ser para un tiempo. 6 meses, un año lo subo. Finlandia los eliminó. Suecia lo tiene después de la muerte de Olof Palme y el estado de bienestar, la caída del estado de bienestar se acabó. No hay ningún país que tenga este sistema. 65% del gasto de seguridad social que lo inventamos nosotros en el gobierno de la señora. Ojo, no me saco el sallo. En un momento de expansión con crecimiento del 6-7% usaron la caja de jubilaciones para generar un modelo de distribución del ingreso. 3,5 millones de jubilados que no aportaron. Tienen la mínima. ¿Qué pueden tener? Tienen que tener la mínima. Si no aportan. Y este gobierno sigue dando jubilaciones de moratoria sin aportes. Estúpidos. Nunca rompieron eso. Y el señor Quintana, un alma sensible, buena persona, no estoy diciendo que sea mala persona, buena persona, preocupado por los pobres, se les ocurrió hacer la reparación histórica, qué sé yo. Lo único que hizo viralizar el juicio previsional. Lo que no termina nunca en la Argentina es el juicio laboral y el juicio previsional. La fiesta es interminable. Y después tenemos una corte populista. El desafío que tenemos por delante es hacer el ajuste, ordenar fiscalmente el país, tratar de generar un modelo de crecimiento. Ahora, si los procesos de cambio estructural, de los problemas estructurales de la Argentina, no son acompañados por una corte razonable, y esta corte aumenta el gasto público, aumenta el gasto previsional, sacando fallos, Badaro, Badarito, Blanco, Blanquito, estamos en problemas. Que usted, presidente, en sus 100 primeros días, ¿cuáles son las primeras medidas que tomaría? Para esbozar algunas. Respecto al área de defensa. En relación al área de defensa y puntualmente con las Fuerzas Armadas, un poco de la problemática que usted mismo ha expuesto y la que el presidente del Círculo le ha planteado. Yo lo primero que enunciaría es una visión de unidad nacional. Lo primero tiene que ver más con lo espiritual, con el sentido de unidad de los argentinos. La justicia ya actuó. El dolor de algunas personas es justificable. Lo que me parece que la Argentina necesita es terminar con el odio. Entonces, en la convocatoria, la primera convocatoria es a la unidad. A la unidad de los argentinos y a la construcción de políticas de Estado.
6 grandes temas. El otro día estuve con Felipe González. El español es un tipo interesante, tiene una gran experiencia y conoce Latinoamérica. Y me contó algo interesante sobre la famosa Moncloa. Todo el mundo la repite, nadie sabe lo que fue la Moncloa, pero todo el mundo lo pone como un ejemplo de la unidad de España. Pero dice, en primer lugar, los acuerdos son más importantes, es más importante el diálogo que el contenido, dijo el gallego. Y dijo, bueno, la España de Carrillo, un hombre del PC perseguido por Franco, que tuvo que exilarse y que casi lo fusilan, era una visión más ligada a un esquema más humanista del PC, del igualitarismo. La España de Fraga y Iribarne era de la extrema derecha, venía del ala dura del franquismo. La España de Adolfo Suárez era más moderado porque era un hombre joven que venía de la falange, de la juventud de falangistas franquistas, pero había sido un factor muy importante en el proceso español y en el gobierno de España. La España de Calvo Sotelo era también una visión del centro derecha, porque fue el sucesor de Adolfo. Y la España de Felipe no había renunciado al marxismo. En el 77 el socialismo español era marxista. Después renunció al marxismo, el socialismo español. ¿Qué quiero decir? Todos tenían una visión distinta, pero se pusieron de acuerdo en 3 grandes temas. Cómo paraban la inflación, que era galopante, y el proceso económico angustiante, fuertemente depresivo el proceso económico español. Cómo ingresaban en España a la modernidad y a las inversiones exteriores, digamos, del mundo exterior, que el camino era la Comunidad Europea, y cómo eliminaban los viejos estatutos de la dictadura franquista y dictaban una constitución democrática. Esos 3 temas, esos fueron los 3 grandes temas de la España moderna. Y lo hicieron políticos que tenían limitaciones, que eran vituperiados, que eran cuestionados. Yo creo que hay que hacerlo con lo que se tiene. Hay que tener alguna mirada de grandeza y salir de la mezquindad. A mí el presidente me convocó al diálogo, yo estoy de acuerdo con el diálogo. Yo vengo sosteniéndolo desde el primer día del gobierno. Y he trabajado para la gobernabilidad en el Senado, aún recibiendo insultos y agravios en esta nueva máquina de destruir que las redes sociales y la tecnología puesta al servicio de la destrucción y de la cobardía, porque lógicamente el anonimato permite decir cualquier cosa. Pero bueno, es el mundo que vivimos, tenemos que aceptarlo. Respecto... ¿Qué haría? Bueno, esa es la primera definición. Una convocatoria a la unidad nacional, una convocatoria a la superación de la fractura argentina, al reencuentro de los argentinos, a recuperar las Fuerzas Armadas para la democracia, a que todo el mundo nos respetemos, a dejar de mirar la Argentina con el espejo del pasado. Yo el otro día la vi a la señora, es cierto que hay personas en esta sociedad que tienen una superioridad moral, lucharon contra la frustración, la pérdida de los hijos, pero el escenario siempre es el mismo. Primero las madres, después la cultura, después los artistas, por último los políticos despreciados al fondo. Esa Argentina no se resuelve, esa Argentina no resuelve. El dolor de la madre es justificado, han tenido una lucha digna, fue injusto lo que les pasó, pero bueno, pero eso forma parte del pasado. Mirar la Argentina no es con esa foto, no es con esa foto. Yo no quiero otra foto que es la del reencuentro de los argentinos, quiero otra foto que es la que imaginaba también Perón cuando volvió al país, que no pudo concretarlo, que las pasiones y la guerra desatada y las visiones también de una Argentina utópica, revolucionaria. Teníamos 3% desocupados, los montoneros querían hacer la revolución, 3% desocupados. Los obreros en la Argentina desfilaban con overol blanco limpio. Y Córdoba tenía una dirigencia sindical que no luchaba por el salario, sino por la participación en las empresas. Esa es la Argentina. La
La Argentina del guardapolvo blanco y el saco azul en la secundaria. Esa es la Argentina que yo viví. Esa es la Argentina que a mí me gustaría vivir. Después, bueno, hay decisiones que tienen que ver con la conducción, fundamentalmente la conducción en términos de lo que significa el armado de un gabinete, con el diseño de la política militar, con un comienzo en términos de la preparación del equipamiento y de la formación militar. Aún con recursos escasos se pueden hacer prioridades, ir en un camino paso a paso de consolidación del equipamiento militar, de las Fuerzas Armadas, de la jerarquización del salario, que es indigno el salario hoy. Hay muchos oficiales intermedios de las distintas armas que tienen que trabajar de taxistas. Es denigrante, es aberrante. Respecto a las hipótesis de conflicto, si bien algunos se afirman que no las hay, ¿dónde entraría el caso de Malvinas? ¿O cómo considera usted el caso de Malvinas? Yo pienso que en Malvinas hay que seguir con la política diplomática intensa. Creo que no hay que ceder cosas que no sean un marco de negociación. Yo no compartí la posibilidad de que vuelvan a tener vuelos sobre la Argentina a cambio de nada. Creo que hay que ir haciendo cosas. A mí me pareció bueno la posibilidad de identificar los soldados. Hay que ir dialogando y la tarea diplomática me parece que es imperiosa. Hay que equipar las Fuerzas Armadas, hay que tener tecnología en la frontera, hay que ir a una industria misilística, no para uso de la guerra, sino para la disuasión, y hay que pararse en la negociación también con fortaleza. Y llegado el caso también, superando las diferencias del pasado, hacer acuerdos en el control del Atlántico Sur, para defender los recursos citícolas del Atlántico Sur. Bueno, estamos más o menos en tiempo. Le haría una última pregunta. ¿Cuál es su opinión respecto a la ley de creación? Estoy terminando, no quiero aburrirlos. Yo tengo 10 minutos más, no tengo problema. Miren lo que les dije, y me atrevo a decirlo. El Atlántico Sur es un espacio fundamental para la defensa. Ahí hay que hacer tratados de cooperación. Los chinos y los coreanos no nos pueden depredar. Los españoles tampoco. Me parece que por ahí se va mucha riqueza argentina. ¿Cuál es su opinión respecto a la ley de creación de la Universidad de la Defensa? A mí me parece importante formar hombres preparados para la defensa. Me parece es una materia que no se conoce, como la seguridad. Después se ponen políticos que no entienden nada de seguridad, nada de defensa, y cometen los peores desatinos. A mí me parece que una escuela de defensa que además forme cuadros especializados en la defensa, un intercambio además también, y hay que volver al mundo occidental, a la OTAN, a los acuerdos, al equipamiento, a la transferencia. Hay que estar en el lugar que Argentina siempre estuvo. Me parece que es muy importante eso, y eso también nos puede dar crédito y nos puede dar financiamiento para el equipamiento. Doctor, usted habló sobre el edificio justamente de lo que fue el Comando de Arsenales. La pregunta concreta sería si para la organización de un ejército moderno futuro, si es necesario mantener los inmuebles actuales. No es bueno vender inmuebles al sector privado y regalarlos. Yo no comparto la venta de la embajada en Estados Unidos. Argentina es un país importante, tiene su embajada en Estados Unidos. Hay que hacer un esfuerzo para arreglarla. Hay que arreglarla. Estamos en la presencia y en Washington, en el barrio de las embajadas. Tampoco comparto la venta de predios militares alegremente. Algunos son importantes para la capacitación y la formación de los cuadros militares. Los que sean innecesarios, bueno, habrá que venderlos bien, qué sé yo. Pero eso tiene que servir también para armar un fondo para la logística y para la defensa militar. Yo creo que en materia de hidrocarburos, petróleo y gas en la Patagonia, un porcentaje de un 1, un 2% pueden ser significativos
en el equipamiento militar y en dotar a las Fuerzas Armadas para defender ese territorio vacío que es la Patagonia. Con un nivel de armamento importante, un lugar además de recursos de agua, no hablar del norte, de lo que es el complejo, digamos, del recurso acuífero de Guaraní, denominado Guaraní. Esto lo desarrolló un general del ejército también, esta lógica de importancia de zonas a defender. No me quiero copiar argumentos. Y después la frontera norte es tierra de nadie, la frontera norte. Hay lugares que son Sinaloa. Tierra de nadie, sin ley, en donde el narcotráfico está enseñoreado. Y además está ya ocupando el espacio de la política. Se ha captado intendentes, está entre nosotros. Especialmente en todo lo que es la zona de la hidrovía, la marihuana. La cocaína viene del norte, zona Perú, Bolivia, entra por frontera seca, entra por aviones, no tenemos control aéreo. No tenemos una ley que defina claramente cuál es nuestra capacidad de intersección. Ahí aparecen los humanistas que dicen, no se le puede tirar un avión. Bueno, ¿cuántas salvas hay que tirar para que ese avión baje? Tendremos que especificarlos en una ley con todas las precisiones necesarias para que, llegado el caso, el último tiro sea de bajar el avión. Y habrá que bajar. ¿Qué va a hacer? A ver si es posible entrar en el espacio aéreo americano alegremente y los muchachos le van a dar la bienvenida o lo van a dejar irse. Este es un país tremendo. Discute sobre el uso de la pistola Taser. Hay un retraso mental. La mitad de nuestro cerebro no nos irriga cuando discutimos sobre estos temas. No quiero ser tan duro, pero a ver, en espacios cerrados las fuerzas de seguridad usan este tipo si se puede denominar, armamento para reducir a un tipo peligroso y evitar tirar tiros en un aeropuerto, en un lugar cerrado. Acá discutimos con todo el progresismo capitalino, con el PC capitalino, que sigue estando, que ha nutrido parte de nuestras filas en el peronismo, porque ellos se enmascaran. Como nunca han ganado una elección, se suben arriba del caballo que les conviene para tratar de meterse. Y manejan la construcción cultural y comunicacional. Este es el problema. El problema es este. Manejan la radio a la mañana, manejan los programas de televisión de la tarde-noche. Con esta incidencia de esta cultura del bien pensante, este país, este pensamiento nos destruye. En el mediano plazo nos destruye. Doctor, la última pregunta, y ya usted en algo ya se ha referido. ¿Cuál será en su gobierno, como presidente, cuál será el rol de nuestras Fuerzas Armadas y qué planes de reequipamiento se pueden esperar? Lo dije, no quiero ser redundante, le vuelvo a repetir, yo daría parte de mi vida por ser presidente de lo que me queda. A ver, si tengo 4 años para gobernar, el resto lo entrego. Yo la política 24/24, con aciertos y con errores. Los errores que cometí fue por ser disciplinado. Tampoco nunca me compré muchas banderas. Hay cosas que no resigné, que forman parte de mis decisiones individuales. ¿Qué quiero decirle? Los peores errores por ahí los cometí por ser disciplinado. Tampoco concibo la política sin serlo. Cuando un gobierno gobierna, los cuadros, tanto del Parlamento como los ministros, tienen que acompañar al presidente, porque de lo contrario es una aquelarre. Pero ojalá pudiera. No sé si me va a dar el cuero, lo más probable es que tenga que acompañar. Pero he intentado construir en el peronismo una opción democrática, republicana, una mirada diferente, muy cercana a las cosas que he pensado. Cuando yo fui intendente goberné con concejales radicales y lo hice en un plano de diálogo. He tenido siempre un trato respetuoso
con los hombres del radicalismo cuando les tocó gobernar. Yo fui diputado en la oposición y aún en el oficialismo, aún en periodos de alta discrecionalidad, porque a lo mejor no todos conocen todo y tienen una visión televisiva de algunos debates. En el Senado, la característica siempre fue el diálogo, fue el respeto por el otro. Nunca hubo barras en el Senado. Nunca entró ninguna patota a agredir a un senador, a insultarlo, a gritarle desde las gradas. Y los hombres del radicalismo saben que siempre fueron respetados. Y he tenido con ellos, y tengo amistades fraternales con hombres del radicalismo, como Gerardo Morales, Ernesto Sanz, el respeto que tengo por Horacio Jaunarena, por Jesús Rodríguez, por gente que ha sido gente vital en el proceso democrático y he entendido siempre el diálogo como una construcción. Luego, por supuesto, tenía que acompañar a mi gobierno y tenía que votar. ¿Qué va a hacer? Es así, esto es así, funciona así. Los que crean que funciona de otra manera están equivocados. El 95% de las leyes que se votan en el Parlamento Europeo se originan en el Poder Ejecutivo. También en la Argentina hay que hacer un poco de docencia. Es cierto que hubo excesos y que la crisis del 2001 nos marcó a fuego. La crisis del 2001 devaluó el Congreso, también producto de una prédica destructiva de muchos muchachos que a la mañana en los noticieros lo que hacen es hablar mal del Congreso. Entonces, la pérdida del poder político institucional, la caída de la Rúa, la salida del gobierno, el default, la crisis del 2001 devaluó el Congreso. Y hubo una fuerte centralización en el poder presidencial. Hubo casi un hiperpresidencialismo, del cual todavía no salimos. El gobierno del presidente Macri fue al fondo sin consultar al Congreso. El gobierno anterior hizo discrecionalidades muy graves en el manejo de decisiones que tenían que haber sido parte vital del Congreso. Estos son los temas también que hay que reparar en la Argentina, hacer un esquema de equilibrios y de contrapesos. Lo intentó la reforma del 94 con el jefe de gabinete, pero nos quedamos a mitad de camino. Se ha publicado últimamente que el licenciado Roberto Labaña ha convocado a los futuros precandidatos para formar un consejo político, económico y social, para tratar políticas de largo plazo, y va a convocar a organizaciones civiles, económicas, empresariales, industriales, sindicatos, pero no existe en esa convocatoria personal de las Fuerzas Armadas. Es importante que estemos presentes. Porque entendemos que en la actividad, lógicamente, la conducción es más vertical y además no pueden participar en actividades de carácter político y aún institucionales. Es más complicado, pero hay mucho aporte de materia gris. Yo vengo hablando con mucha gente retirada, con oficiales de alta experiencia que me han aportado muchas de las visiones que le he transmitido. Algunas son propias, quizás las más malas, las mejores son las de los oficiales que han hablado conmigo. En los 10 puntos que están establecidos, hay puntos en que puede intervenir directamente las Fuerzas Armadas, como usted lo acaba de mencionar. Punto número 1 habla de la unidad, punto número 2 creo que habla del desarrollo, ¿verdad? Y así sucesivamente. En las relaciones con el mundo, las fuerzas de paz, el tema de los derechos humanos, que es el punto número 10. Considero que es importante que esté personal de las Fuerzas Armadas. Por último, señor senador, deseo hacer la entrega en nombre de la Comisión Directiva del Círculo Militar